Sí, lo de Ucrania no sorprende, por lo menos a mí, viniendo del régimen de Zelensky, que siempre busca escalar. Ya no quiero ser repetitivo, pero hay que recordar cuando en la reunión en el Salón Oval, Donald Trump, el mismo Donald Trump, le dijo a Zelensky que estaba jugando con la Tercera Guerra Mundial. Ese es el carácter de este personaje que se está volviendo bastante inestable, ya de por sí lo era, pero en este sentido hay que tener en cuenta todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas y meses, con incluso conflictos bastante profundos con Polonia, que es uno de los principales patrocinadores de Ucrania como proxy en esta guerra contra Rusia, y que ya es indisimulable lo fuera de control que está Zelensky. Yo creo que es un personaje que está salido de control respecto a lo que esperan y esperaban sus patrocinadores. Y en este sentido, que obviamente esta situación creo que un poco es justamente empujada por la posición que mostró Donald Trump, por lo menos en su primer año de este gobierno, buscando una salida pacífica con Rusia, que hoy, al día de hoy, no sabemos si fue una intención real o una postura, lo de Anchorage, pero sí por supuesto que Zelensky a partir de ese mismo momento, como ya venía haciéndolo, busca escalar, escalar y escalar. Hay que recordar también, Sergio, si me permitís, que fue el régimen ucraniano el que, ya sea intencionalmente o por accidente, no lo sabemos esto, pero mató con un misil antiaéreo a dos campesinos en Polonia, saliendo a gritar a los cuatro vientos que esto había sido un ataque de Rusia y que Polonia tenía que invocar el artículo 5, lo cual hubiese llevado a un enfrentamiento abierto, porque el enfrentamiento ya está entre Rusia y Europa, pero eso hubiese sido un enfrentamiento abierto y algunas horas después o días se supo que por supuesto eso había sido un misil ucraniano el que había causado estas dos muertes en Polonia. Entonces Zelensky busca por todos los medios escalar. Creo que el asesinato de esos 21 estudiantes de esa escuela pedagógica en Lugansk, el ataque a un dormitorio escolar que estaba claramente identificado de esa forma, también ha sido una forma de escalar con Rusia, de que Rusia profundice los ataques para victimizarse y para buscar justamente que Europa, en la medida de lo posible, se involucre abiertamente. Y en este ataque, sin ningún tipo de provocación, porque el argumento de que llevaba armamento a Rusia realmente me parece bastante dudoso. Rusia tiene una excelente y muy próspera industria militar, que ya dije incluso la referencia que hice al secretario de la OTAN, y si bien obviamente los drones que eran dos, son un desarrollo a partir de tecnología y de diseño iraní. Los Gerán son producidos en Rusia, son la versión rusa del Shahed, e incluso con mejoras como si no me equivoco, el Gerán 4, que ya tiene propulsión en vez de a hélice, a reacción. Entonces, ese es un argumento que a mí me parece por lo menos algo vacío, ¿no? El de que se atacó este barco porque llevaba armamento. De todos modos, obviamente, que viola el derecho internacional, y es sin duda, yo creo que ahí también vemos la injerencia de Netanyahu, ¿no? Porque al primer ministro del país hebreo, por supuesto que le interesaría que haya una escalada mayor y que ante una respuesta iraní contra Ucrania, tener la esperanza de que justamente Europa o algunos países, por lo menos del viejo continente, se adhieran abiertamente a la agresión contra Irán. Entonces, obviamente, todo esto compone un tablero bastante complejo, en el cual, como ya hemos dicho en otras oportunidades, en el escenario iraní lo más peligroso que vemos en este momento es justamente el Estado de Israel, porque parece no tener ningún freno racional por parte de sus élites supremacistas, racistas y genocidas. Y por el otro lado tenemos un Volodymyr Zelensky totalmente fuera de control, mordiendo la mano de los que le dan de comer, como en el caso de Polonia. Hay que recordar que incluso se dio el lujo de amenazar
al primer ministro, al ex primer ministro húngaro Víctor Orbán. Entonces, pero bueno, sigue obviamente sirviendo a las estrategias del globalismo, y esto está demostrado, y con esto cierro, con la primer recepción oficial del nuevo primer ministro británico, justamente a Volodymyr Zelensky, mostrando claramente que, como también habíamos dicho en esta misma pantalla, en el caso puntual del Reino Unido, por supuesto que pueden cambiar una figurita, un primer ministro, incluso pueden cambiar de partido, de conservador a laborista. Lo que no va a cambiar nunca es justamente el carácter globalista, otanista y antirruso que tienen en este caso permanentemente en el número 10 de Downing Street. Bueno, pues hoy precisamente un Zelensky que se encuentra en Reino Unido con un Andy Barham que en su primer recibimiento internacional, bueno, pues va a recibir la visita de Volodymyr Zelensky. Juan, te quiero preguntar a ti también por esto, ¿no? Por Ucrania, por Zelensky, sobre todo por esta nueva escalada tras el ataque a un barco iraní. ¿Qué supone esto? ¿Hasta qué punto puede involucrar a Irán en el conflicto? Y también, si crees que va a haber algún tipo de consecuencia. Sí, yo creo que estamos en un problema bastante grave porque los dos conflictos que tenemos están escalando verticalmente, en el sentido de cada vez atacamos elementos más profundos y cada vez cruzamos líneas rojas que van más allá de blancos estrictamente militares, y esto tiene connotaciones que generan una espiral grave porque ya no se están atacando las capacidades, digamos, operativas del componente militar del otro, sino que se está afectando la capacidad, digamos, la calidad de vida del otro y la capacidad de desarrollo futuro. Cuando se atacan infraestructuras como la energía, puentes ferroviarios, terminales. En Rusia en este momento funciona a pleno una sola refinería, las demás fueron todas destruidas. Y lo curioso es que, como lo comenté la semana pasada, Putin no está respondiendo a esto. Es más, cuando Ucrania indirectamente, obviamente como lo está haciendo Zelensky en general, le ofreció a Rusia un acuerdo de no ataques en profundidad para no continuar con estos ataques, Putin dijo que no, con lo cual yo vaticiné. Putin está preparando una respuesta dura y yo diría está esperando el momento adecuado va a ser el otoño. El otoño es el momento, otoño-invierno es la mejor época para Rusia en su despliegue militar y su ofensiva, porque va a poder mover esta guerra de trincheras más aceleradamente que lo que está hoy. Pero acá hay un tema que además hay que tener en cuenta, que es la escalada horizontal, porque estamos incluyendo a otros actores en el juego. Por ejemplo, este acuerdo que hace Trump con un país del Golfo, dándole a entender que puede llegar a tener acceso a tecnología nuclear avanzada, sabiendo que esto es inviable porque inmediatamente lo condicionó a los acuerdos de Abraham. Poner a un país islámico forzándolo a respetar los acuerdos de Abraham cuando hay países islámicos atacados por el propio Estados Unidos y por Israel, claramente era inviable, con lo cual esto es imposible. Pero esta condicionalidad apareció ex post, que es un elemento que Trump utiliza regularmente. En la negociación de una compra-venta de una propiedad, un auto, yo puedo negociar estas cosas después del acuerdo inicial. Cuando logré el sí del otro, empezar a discutirle, bueno, pero a ver, no le funciona bien la rueda derecha, entonces quiero una rebaja. Esto en la política internacional no funciona así, y esto Trump parece no haberlo entendido. Ahora, el problema es que despertó un monstruo adicional, porque ahora otros países dicen, resulta que los países islámicos entonces sí podrían tener, no hay un doble estándar. A ver, Corea del Sur en este momento está cuestionando por qué no pueden tener ellos desarrollo nuclear, y esto pone en el escenario nuevamente a la recién mencionada Corea del Norte, que ya de por sí está, es decir, esta escalada horizontal, donde bajo tierra están entrando otros, no es solamente los hutíes que están en esto, están entrando otros. En este momento, lo que plantea Netanyahu es, le dice a Estados Unidos, ustedes encárguense de Irán, nosotros nos encargamos del Líbano, no mezclemos los tantos. Y Mojtaba Khamenei claramente dijo hoy, lo dijo en 2 oportunidades, claramente hizo saber que no hay ninguna negociación que no incluya el respeto del punto 1 de los 14 puntos anteriores, que es respetar la soberanía del Líbano. Léase, no se toca Hezbollah. Y esto obviamente para Israel es inviable. Pero lo que quiero decir, estamos vinculando todos los conflictos. Como si todo esto fuera poco, tenemos el episodio del Mar Caspio, donde estamos llevando el conflicto de Irán a vincularlo con un conflicto europeo. A ver, ¿esto qué quiere decir? Que estamos intentando arrastrar a la OTAN en el conflicto de Irán.
por un lado y tenemos a Corea por el otro. Es decir, ¿a dónde estamos yendo? Y acá empieza aquella hipótesis de que estamos caminando derecho a la Tercera Guerra Mundial, parece no ser una idea tan alocada. Ahora, estamos jugando con fuego. Estamos jugando con fuego. Yo digo, estas vinculaciones hay que pararlas de cualquier manera. Y esto, alguien que gestiona, a ver, cuando uno hace gestión de crisis, en la disciplina que estudia la gestión de crisis le dice, lo primero que hay que hacer es desagregar los conflictos y entender cuál es el conflicto central y resolver ahí. Cuanto más tardamos, más conflictos adicionales se van a sumar y más difícil va a ser resolver la crisis. En eso estamos. Estamos acumulando problemas en el medio, como si fuera todo esto poco. Recién lo mencionó José Luis, de paso, pero me parece un tema no menor, el tema de las tierras raras. Parte del problema de la logística, la tecnología y la munición requiere tierras raras. ¿Quién tiene tierras raras? El monopolio lo tiene en este momento China. ¿Cuáles son las alternativas? Asia Central es otra región que la tiene, con lo cual están arrastrando esto. Y los países de África, que son en este momento particularmente el cordón central de África, que es un polvorín. Está en este momento en plenas guerras civiles. Entonces estamos metiendo a todo el mundo en esta bolsa. Un polvorín en África Central donde Francia se retiró, los mercenarios rusos de Wagner están operando, tenemos una serie de golpes de Estado acumulados. Es decir, ¿a dónde estamos yendo con todo esto? ¿A dónde estamos yendo? Djibouti acaban de anunciar que van a construir una base nuclear los chinos de $300 millones, que es la única base que tiene fuera de su territorio, pero está creciendo en su presencia. Y Turquía pretende hacer lo mismo. Entonces, lo que quiero decir, estamos metiendo en una bolsa, en esta expansión horizontal de dos conflictos que hasta ahora eran aislados. Al mezclarse, estamos arrastrando a muchos otros actores y esto realmente sí es muy peligroso. Y lo peor de todo es que los que dispararon este conflicto van a tomar la actitud de quedarse del lado. Acá Israel parece que en este momento no tiene nada que decir. Está calladísimo. Estados Unidos está pretendiendo sacar los pies del plato. China dice que, además tiene un juego bastante curioso, porque por un lado dice que no tiene nada que ver, que ellos son el mono astuto que mira mientras dos tigres se pelean en la llanura, pero la realidad es que al mismo tiempo está administrando las cuestiones porque, primero, necesita el petróleo del Golfo, segundo, porque tiene una asociación con Rusia que le provee materia prima, entre ellos energía, pero la energía está escaseando. Entonces, acá, lo que quiero decir, los coletazos colaterales de todo esto son brutales. En este momento Bab el-Mandeb cortado, el estrecho de Hormuz cortado, la única línea que queda de provisión de petróleo son los oleoductos rusos, pero Ucrania los está destruyendo. China, el sudeste asiático, se está quedándose en energía. Hay países del sudeste asiático donde en este momento la gente trabaja 1 o 2 o 3 veces por semana porque no tienen combustible. Ahora, si a esto le agregamos todavía más problema y encarecemos más el problema, nos va a pegar a nosotros. Inevitablemente, porque los costos van a subir. Esta gente necesita la energía, la va a seguir comprando a precios cada vez más altos y esto nos va a pegar a nosotros porque estamos hablando de los commodities y los commodities están justamente en la zona que está siendo arrastrada este conflicto en este momento. Bueno, pues un momento de escalada, un momento en el que, como hemos analizado en muchas ocasiones, ¿no? Parece que todos los conflictos están entrelazados, están conectados y este fin de semana, bueno, pues hemos vivido un capítulo más. José Luis, te quiero preguntar tanto por esto como por lo que se está hablando ahora en Ucrania, donde supuestamente Zelensky le quiere presentar a Trump un alto el fuego aéreo y con la respuesta por parte del Kremlin que hoy ha dicho ya, bueno, pues que para nada va a aceptar esta cuestión, ¿no? Parece que Rusia cada vez está más desengañada, ¿no? Tiene menos ganas de negociar con Estados Unidos. Hombre, claramente porque está obteniendo los resultados a corto plazo de manera militar, ¿no? O sea, en la época de verano está consiguiendo sus avances. Es una guerra de desgaste, como bien se ha dicho, y una guerra de desgaste con una economía de guerra, como bien ha gestionado todos los recursos. Bueno, pues está consiguiendo que los ucranianos, pues claramente tengan deficiencia de todo, ¿no? Tienen deficiencia de recursos humanos. Lo último ya era que estaban ofreciendo a las mujeres que estaban en las cárceles que pudieran ir al frente. O sea que, como vemos, está lo que se suele decir rascar el barril por todos los lados, ¿no? Tirando de adolescentes y de todos los sectores sociales que puedan ir de una manera voluntaria
con la presión sobre el tema de reclutamientos en un proceso además de gran corrupción en el que tiene dinero se libra, con lo cual eso afecta a la moral de la gente de una manera terrible, ¿no? El tema de armamento, como se ha dicho, con toda la logística y que por tanto, bueno, pues Ucrania no puede sostener un poco ese proceso y más cuando se está viendo una acumulación de recursos por parte rusa, que ya ha obtenido ese dominio aéreo y que cuando combina drones, artillería y espacio aéreo, porque la climatología en esta estación está bien, bueno, pues el avance de su infantería pues va por todos los lados y como han hecho algunas veces declaraciones sus propios oficiales, procuran no arriesgar sus bajas humanas y cuando ven que hay resistencia en un edificio, sueltan una faz, revientan el edificio con todos dentro y se acabó el problema, ¿no? O sea que están en un proceso, por tanto, que de manera paulatina van consiguiendo sus avances y claro, eso significa que luego ya, pues en el otoño, hasta que en octubre, noviembre empiecen ya, se puede decir, las nevadas, pues podemos tener ahí todavía unas ofensivas importantes en las cuales, igual aparte del Donbass, ha cambiado de mano y estamos viendo el bloqueo a Odessa y claramente ya lo que no está siendo exclusivamente una barrera de protección fronteriza en la zona de Kharkov, ¿no? Sino que se está ya casi restituyendo aquello que fue el territorio que ocuparon los rusos del territorio de Kharkov y que está ya ahora siendo el más alejado de Kiev, cayendo ya casi como fruta madura en las vanguardias del Grupo Norte, ¿no? Entonces vemos que los rusos claramente no están presionados para negociar, tienen munición, tienen logística, van gerenciando sus recursos humanos claramente, sean de extranjeros, sean los recursos nacionales mayoritarios y por tanto van a su ritmo consiguiendo sus resultados en una guerra de desgaste que les favorece claramente, ¿no? Y ellos mismos casi lo han resumido de manera histórica. La guerra del norte, que fue de 1700 a 1721, fueron 21 años y les dio la puerta del Báltico y la superioridad a costa de Suecia. Estamos a 4 años, ¿no? Todavía les quedan 16, podemos decir, para compararse con un conflicto de ese ámbito, ¿no? O sea, están preparando a su sociedad para un conflicto largo en el cual pueden aguantar, ¿no? Un poco en ese aspecto. Luego, por otro lado, como bien decía Juan ahí, hay muchos conflictos. Yo me acordaba, por ejemplo, el otro día cuando los estadounidenses bombardearon uno de los puertos iraníes que ya está en la zona del Índico, por tanto fuera del estrecho de Hormuz. ¿Qué interés tiene ese puerto? Bueno, pues que está en zonas de aguas profundas y es a través del cual, bueno, pues los indios están muy interesados en la ruta pues, sur-norte, ¿no? Con el Asia Central y con Rusia, ¿no? Así que, como vemos, bueno, todo tipo de países se ven afectados y si Irán tiene sus convenios con Pakistán a favor de China, pues también lo tiene con la India, como vemos, pues para poder a través del Asia Central llegar a Rusia, porque la India siempre ha sido un socio muy amigo con estrechas relaciones económicas y principalmente militares también con Rusia, ¿no? Así que, como vemos, las conexiones con todo el mundo al final está teniendo muchísimas conexiones, se ven afectados de una manera u otra y les obliga a tomar, bueno, pues claramente sus posicionamientos, un poco todo ello, ¿no? O sea que eso que se pueden decir, bueno, son conflictos locales que no pueden llegar a un conflicto mundial, pues nunca hemos visto una situación así. Aquí esto no estamos viendo un Sarajevo, es que estamos viendo más de 150 Sarajevos a la vez y que por lo tanto pueden estallar en cualquier momento y pueden tomar tonalidad entrando. Y hay que tener en cuenta en que ¿qué se consigue con que la India se vea afectada? En definitiva, estamos ante un objetivo estratégico. El gran miedo que puede tener Estados Unidos en el futuro es que los BRICS, bajo el liderazgo chino, se conviertan en un bloque que no es solo un bloque económico, es político y podría llegar incluso a ser militar, ¿no? Si la India entra en una línea muy particular de confrontación, como vemos, porque todos los socios un poco de los BRICS, bueno, pues no es que no pueden estar bien avenidos, van intentando avenirse como pueden porque tienen muchos problemas un poco entre ellos, pues muchos de los intentos es que pueda quebrarse esa alianza que claramente afectaría a un Irán, que habría que ver si la República Islámica de Irán
podía haber resistido tanto si no hubieran existido los BRIC, ¿no? O Rusia podría haberse beneficiado un poco de esa economía si no hubieran existido los BRIC, ¿no? O China podría haber tenido ese pulmón de mercado y de recursos si no hubieran existido los BRIC, que como vemos no solo es el bloque eurasiático, sino que cada vez va entrando más en África y también mostró su interés en Hispanoamérica. O sea que vemos ahí claramente un poco cómo se va perfilando un poco ese orden mundial y podemos decir esas fallas tectónicas que chocan en el futuro y que ya las estamos previniendo un poco, viendo un poco cómo chocan unas con otras.